lo primero, dar las gracias por esta oportunidad de poder estar hoy aquí, pudiendo expresar lo que para mí ha sido un poco la conclusión en los últimos años de cómo tiene que cambiar la medicina y cómo somos capaces y cómo está en nuestras manos poder hacer una medicina mejor. Es verdad que las autoridades sanitarias tienen que hacer mucho por ello, pero la verdad es que gotita a gotita todos podemos ir haciendo algo. Si puedes pasarme la diapositiva, quiero comentaros que, por supuesto que es innegable que es necesario una medicina hospitalaria potente, con los mejores profesionales, con los mejores avances tecnológicos y más que nunca lo sabemos. Y aprovecho para dar las gracias a todos nuestros compañeros que han estado y que están en primera línea con toda la pandemia, con todas las dificultades, con pocos recursos y bueno, quiero expresar mi agradecimiento y lo que sí que quiero comentar es que en realidad las causas de muerte a nivel mundial principalmente no son estas, no son las transmisibles, son principalmente las enfermedades crónicas y como podéis ver en la diapositiva, las principales causas de muerte pues son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, la diabetes mellitus y todas estas enfermedades crónicas son en las que deberíamos poner nuestra atención. La OMS ya evaluaba cómo si trabajásemos sobre los factores de riesgo primarios podríamos prevenir hasta el 80% de las enfermedades cardiovasculares, de la diabetes tipo 2, hasta incluso el 40% de los tumores serían reversibles. Principalmente trabajando sobre los factores de riesgo más conocidos para todos, el tabaquismo, el alcoholismo, la nutrición, el sedentarismo, la obesidad. Y todo eso tenemos que tenerlo en cuenta porque otro de los problemas, como podéis ver en esta gráfica, es que no solamente hay enfermedades crónicas, sino que a partir de una determinada edad y cada vez más temprana, los pacientes se enferman no solamente de una patología, sino de varias. ¿Puedes pasarme la siguiente diapositiva? Y todos conocemos los determinantes de salud. La LONDE, el ministro de Sanidad canadiense, ya hace casi 50 años habló de esto y nos propuso, a través de un estudio epidemiológico que realizó, evaluando cuáles eran las causas más frecuentes de muerte y de enfermedad, y que son principalmente estas 4, que son la biología, que interviene en un 27% y se refiere a los factores genéticos, el medio ambiente, que interviene un 19%, el estilo de vida, que interviene en un 43%, y la atención sanitaria, que simplemente interviene en un 11%, como decía también Víctor Montoy, que ha hablado de ello. Entonces, hemos equivocado el foco porque, por desgracia, paradójicamente, la mayor parte de los recursos económicos hoy en día están destinados principalmente al determinante que menos influye en la salud y que además es el que está generando una mayor demanda y una mayor dependencia del mismo. Puedes pasar la siguiente diapositiva. Así que, bueno, pues por mucho que tengamos una medicina maravillosa, unos recursos o un sistema con unos avances científicos fantásticos, unos fantásticos profesionales, la realidad hoy en día es que las consultas están llenas de pacientes, hay una demanda a la que el propio médico no es capaz de responder, se generan listas de espera no solamente en primaria, sino también en las especialidades, y esto genera muchísima frustración no solamente en el paciente y en los familiares, sino también en el propio médico, que no da abasto con lo que le gustaría hacer, termina generando un montón de tratamientos para intentar resolver no el problema del paciente, sino resolver la consulta cuanto antes y poder dar paso al siguiente paciente, que terminará con más dudas todavía de las que ha entrado. Entonces, ese tipo de enfoque en la medicina tiene que cambiar, porque esto genera una medicina muy frustrante para todos, y a nivel económico, a nivel de la economía nacional, es insostenible el uso y el abuso del gasto sanitario que genera esta dinámica. Si me puedes poner la siguiente diapositiva.
Así que bueno, no solamente quiero aprovechar esta charla para dar la información sobre algo que todos conocemos sobre esta situación, sino dar algunas soluciones, porque como les digo yo a mis hijas, el problema no es tener problemas, sino no encontrar una solución. Y creo que hoy en día el cuidado de la salud da mucho más de sí de lo que ofrece un sistema sanitario convencional. Entonces, yo he creado un sistema que a mí me funciona, no es el mejor ni es el único, por supuesto, pero la verdad es que es un poco el resumen de lo que yo he generado en estos últimos años e integrado y trata un poco de una medicina individualizada, una medicina diferencial, una medicina innovadora en 360 grados. Y voy a explicar esto en las próximas diapositivas. ¿Me puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? ¿Por qué individualizada? Bueno, porque tenemos que ver que el paciente es único, no debemos tratar enfermedades, debemos centrarnos en tratar al paciente. El paciente no está enfermo porque tenga una enfermedad, sino que tiene una enfermedad porque está enfermo. Y es ahí donde tenemos que trabajar, donde tenemos que buscar cuál es el punto fundamental por el que ese paciente ha generado una disrupción de su equilibrio. Y eso es lo que consigue generar una medicina diferente, una medicina en la que no hacemos la misma receta para un paciente y para otro, porque cada paciente es particular. Y es una medicina diferencial porque no trata al individuo por secciones, no lo atiende por distintos cajones, sino que integra todo el conocimiento, ve al paciente como una unidad integrada con todos, con la manifestación a través de los síntomas de que algo se ha desequilibrado, pero ese síntoma no es lo que hay que quitar, no es un interruptor que se enciende el piloto en el coche, entonces para quitarlo lo que hacemos es quitar el piloto. No, lo que tenemos que hacer es arreglar el motor para que no se vuelva a encender ese piloto. Entonces es una medicina diferencial porque además el médico entiende que el paciente tiene influencias no solamente de su esfera física, sino también de su esfera emocional, psicológica, espiritual y biopsicosocial. Entonces, todo esto hay que tener en cuenta porque todos son factores que están influyendo en su salud. Y además esta medicina diferencial debe trabajar en equipo, debe entender que las enfermedades son multibiológicas, no hay una sola causa para una enfermedad. Por lo tanto, debemos trabajar en equipo, de forma multidisciplinar, pero todos unidos, integrados, entendiendo lo que está pasando y entendiendo cómo el trabajo en equipo va a generar salud en ese paciente. E innovadora, ¿por qué considero que tiene que ser innovadora? Porque tenemos que subirnos al carro de los nuevos avances en técnicas diagnósticas, en técnicas terapéuticas. No podemos seguir estudiándonos en que las analíticas como están bien, es que el paciente está bien y el paciente se va desalmado porque se sigue sintiendo mal, sabe que algo le pasa, pero como las analíticas habituales pues que yo creo que son muy superficiales y a las que es accesible el paciente en los sistemas habituales y convencionales, públicos o privados convencionales, terminan generando en el paciente una frustración porque sabe que no está bien, pero nosotros como médicos no debemos permitir que si el paciente no está bien, conformarnos con eso, habrá que profundizar, hay que entender que hay nuevos avances, hay nuevas técnicas como la microbiota intestinal, hay que conocer un montón de medicina ambiental para entender lo que está pasando detrás de los pacientes, hay que saber de genética, de epigenética, los polimorfismos genéticos, de los tipajes linfocitarios, hay que entender sobre microinmunoterapia. Todo esto está interviniendo en que una medicina de verdad vaya a resolver lo que está pasando en el fondo del paciente. Si me puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor. Yo entiendo que todos diréis, claro, pero es que para eso hace falta tiempo. Pues sí, por supuesto que hace falta tiempo, pero al final es una inversión en el que sí que compensa invertir tiempo para conseguir una mayor educación sanitaria, porque en esto estamos completamente en pañales. La población debería tener educación sanitaria
básica en los colegios. Los niños deberían empezar ya a saber cómo resolver ciertas cosas, porque tenemos las consultas colapsadas por cosas que son muy básicas, y eso no puede ser. Entonces, aplicando más tiempo en las consultas, podemos empezar nosotros dando más educación sanitaria a nuestros pacientes. Aumentará de esa forma también la calidad asistencial. El paciente se sentirá más tranquilo porque necesita tiempo para entender y para que le resolvamos sus dudas. Y esto lo que genera es al final una menor demanda, porque las consultas están llenas de pacientes crónicos. Los centros de salud hoy en día no son centros de salud, hoy en día son centros de enfermedad, llenos de enfermos crónicos que permanentemente vuelven y vuelven y vuelven. Y esto no solamente pasa en primaria, pasa hasta en las especialidades, en los hospitales. Tengo un compañero que el otro día me decía, es digestivo, es un maravilloso especialista, y me decía la frustración que supone que el 70% de sus consultas del día a día salen sin resolver y se vuelven a citar a los meses de forma anual, otra vez otro año. Eso es cronificar, eso no está resolviendo, y eso al final, si se invierte más tiempo, generaremos menos demanda. Entonces, es importante dedicarle más tiempo, y eso tenemos que intentar cambiarlo de alguna forma. Y esto también generará menos derivaciones innecesarias, menos polimedicación para intentar resolver cuanto antes esa consulta para poder dar lugar a la siguiente consulta y a la siguiente, con lo que conlleva la polimedicación, con las interacciones, efectos secundarios, etcétera. Y esto al final genera más salud. También es una forma de abordar la enfermedad, no solamente yendo a la enfermedad en sí misma, sino aportando salud. Y esto se nos ha olvidado a los médicos porque nadie nos lo ha enseñado. Nuestra educación como médicos se ha basado en la enfermedad. Es una pena, pero esto podemos cambiarlo, y es el momento. En este momento mundial en el que estamos cuestionándonoslo todo, tenemos que aprovecharlo. Si quieres, me puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor. Así que, bueno, yo lo que quiero mostrar aquí es una herramienta que para mí es la que utilizo en mi consulta, y que es, bueno, pues la ruta que utilizo para abordar pues, a mis pacientes en sus problemas con los que acuden, pues con sus síntomas, con sus patologías. Pero procuro llevar esta ruta, y esta pirámide, bueno, pues es algo que seguramente que es mejorable, pero a mí me sirve y a mis pacientes les funciona. Y yo con esto consigo dar altas, pero no altas de un proceso, sino altas de enfermedad. Y eso es por lo que yo apuesto, por una medicina que no cronifique. Entonces, esta pirámide está un poco basada, pues, en todos mis conocimientos como médico, como médico convencional, como especialista en medicina de familia, también está basado en los múltiples cursos, másters que me he hecho en los últimos 10 años, que han sido unos cuantos, pero también está basado en la observación. Y no solamente en la observación de mis pacientes, sino también de las personas sanas. Como por ejemplo mi padre, que es un gran ejemplo para mí de salud, porque él tiene muy integrado y está muy conectado con sus instintos, con lo que le pide el cuerpo. Y eso lo hemos perdido. Entonces, hay que saber observar y aplicar lo que vemos en los pacientes que son sanos. Para mí esto me ha llevado a crear esta herramienta, que es una especie de ruta en la que yo un poco pues abordo, ¿no?, a mis pacientes, y que se basa en esta pirámide con varios escalones y sobre todo con 3 bases, con 3 pilares, que esos 3 pilares son básicos y que son muy simples, pero es que al final lo simple funciona. Y esto se nos olvida a los médicos, que tenemos que trabajar con cosas sencillas. Y para mí es algo básico para luego poder seguir trabajando con cosas un poquito más complejas. Estos 3 pilares básicos tienen que ver con lo que nos movemos, con lo que ingerimos y con lo que descansamos. Sé que es muy básico, pero no quiero dejar que se nos olvide, y quiero incidir en ello. Y lo que nos movemos no tiene solamente que ver con hacer ejercicio, deporte, sino también con lo que estamos en relación con la naturaleza, porque nos tiene que dar el aire, nos tiene que dar el sol. Tenemos un déficit de vitamina D a nivel de la población mundial. Eso es porque hemos perdido la relación saludable con la naturaleza. Tenemos que cuidar lo que entra en nuestro organismo. Tenemos que entender
que nuestro organismo, nuestro cuerpo es un templo y que lo que metemos nos tiene que dar energía, porque lo que no nos da energía nos la roba. Entonces es fundamental que cuidemos lo que comemos, lo que bebemos, lo que respiramos, lo que pensamos, lo que vemos. Es fundamental. Y también es fundamental descansar. Y en este sentido yo hago muchísimo hincapié a mis pacientes, porque hay que descansar de verdad. Quizá deberíamos ser nosotros los propios médicos los primeros en empezar a aplicárnoslo. Porque necesitamos descansar y parar para reparar, porque si no nuestro organismo no va a ser capaz de generar sus mecanismos de autoequilibrio y de autorrecuperación, y esos son los que tenemos que potenciar. Y es importante generar este descanso de forma equilibrada y paralela a los ciclos del sol. Tenemos que recuperar los ciclos circadianos, están completamente rotos en la población. ¿Cómo vamos a tener a los pacientes sanos si están completamente desconectados de su salud, desconectados de su biología? Pues creo que nosotros como médicos tenemos que incidir en este sentido y tenemos que hacer hincapié en que tienen que parar para descansar, no solamente a nivel físico, también a nivel mental y también a nivel digestivo. Eso es fundamental. El primer escalón en el que yo luego avanzo, según ya he empezado con estas 3 bases, es el del control ambiental. Y es que estamos en un momento completamente novedoso en la evolución de la humanidad. Nunca hemos estado a lo largo de la historia expuestos a tantísima acumulación de tóxicos ambientales. Y esto era un efecto acumulativo, un efecto cóctel, como lo llaman. Y el problema es que todos estos tóxicos ambientales están relacionados con la aparición de enfermedades emergentes, neurodegenerativas, autoinmunes, cardiovasculares, metabólicas, endocrinas. Y si no tenemos este tipo de conocimiento, no vamos a poder diagnosticarlo. Es importante entender que lo que nosotros no conocemos como médicos no lo vamos a diagnosticar. Es fundamental que tengamos ciertos conocimientos de medicina ambiental. Y no puedo agradecer a la mayor experta en medicina ambiental, la doctora Escalero, que ha hecho un esfuerzo bestial en llevar todo este conocimiento a las facultades, que como decía el doctor José Ignacio Torres, es ahí donde tenemos que empezar a formar a nuestros médicos. Pues sí, pero mientras tanto tenemos que seguir ampliando nuestros conocimientos y tenemos que seguir evolucionando. El tema de los tóxicos ambientales es fundamental, porque genera una adaptación a los síntomas que si no somos capaces de verlos con otros ojos no los vamos a entender, no los vamos a diagnosticar. Por otro lado, hay que trabajar el tema de la alimentación, que es el siguiente paso. Y la alimentación es básica. La alimentación, hemos perdido el norte. Los pacientes y nosotros mismos vivimos para comer en vez de comer para vivir. Hay que dar a entender a los pacientes y tenemos que entender que los alimentos nos tienen que dar energía. Y hoy en día, por desgracia, la alimentación que llevamos es, para mi gusto y para lo que yo observo, el mayor secuestrador de energía. Y es que los alimentos, igual que nos pueden dar energía, nos la pueden robar. Lo cual hay que hacerle entender al paciente que tiene que hacer cambios en su alimentación, pero no por una dieta que tenga que seguir, sino porque tiene que entender una relación saludable con los alimentos. Y tiene que entender que son cambios en los hábitos de vida. No es cuestión de una moda, no es cuestión de hacerlo durante unos meses, no es algo en lo que tiene que empezar a entender. Tenemos que dar mucha información porque los pacientes sin información no son libres de elegir. Y creo que es ahí donde tenemos que hacer muchísima educación sanitaria. Entonces, yo apuesto pues este tipo de alimentación pues más antiinflamatoria, pero bueno, y ahí pues sería ahondar, no quiero entretenerme mucho porque si no me paso demasiado. Hay que trabajar con la microbiota. La microbiota es fundamental. Hoy en día todos sabemos lo íntimamente relacionado que está con multitud de patologías a nivel sistémico, respiratorio, cardiovascular, metabólico, y es fundamental trabajar con los microorganismos, con la permeabilidad intestinal, con los sobrecrecimientos bacterianos, de hongos, de parásitos, que están generando tantísima patología. Los pacientes están adaptados a sus síntomas, no se han dado cuenta de cómo son sus heces a lo largo de su vida.
tenemos que volver a conectar a los pacientes con su organismo. Los pacientes han normalizado el estreñimiento cuando eso no es normal, se está confundiendo lo normal con lo frecuente. Entonces, ahí tenemos que hacer un trabajo fundamental. Por otro lado, el siguiente escalón en esta ruta que yo tengo es trabajar con la inflamación. La inflamación, porque hay que trabajar con el cortisol, con las hormonas, hay que trabajar con la insulina. Y esos picos de insulina están generando patología a largo plazo, que son los que generan inflamación crónica de bajo grado y que están íntimamente relacionadas con las enfermedades metabólicas cardiovasculares a largo plazo, pero a corto plazo generan hipoglucemias reactivas, y que es otro de los secuestradores de energía fundamental en nuestros pacientes. Están todos con una astenia, están todos. ¿Cómo vamos a trabajar otras cosas más importantes si están sin energía? Entonces, hay cosas que son fundamentales y por eso yo trabajo de esta forma un poco escalonada. Por otro lado, hay que trabajar también con la nutrición celular, porque por desgracia hoy en día nuestra alimentación, por mucho que queramos que sea saludable, está cultivada en terrenos pobres, empobrecidos, que generan alimentos que son pseudoalimentos, como yo digo, son tomates o pseudotomates de tomate, pero no tienen los nutrientes que necesitamos. Entonces, esos nutrientes son necesarios para generar un buen funcionamiento de nuestro metabolismo. Las reacciones enzimáticas necesitamos magnesio, necesitamos selenio, necesitamos zinc, necesitamos un montón de oligoelementos y antioxidantes que generen unas rutas metabólicas adecuadas, unas detoxificaciones hepáticas adecuadas. Por lo tanto, pues es fundamental trabajar con esa parte de la nutrición más celular, más pequeña. Y por último, y no menos importante, hay que trabajar desde el origen, porque el origen es donde se ha roto ese equilibrio. Y ahí es donde tenemos que trabajar con los aspectos psicológicos o con los aspectos más que puedan tener que ver con la parte más emocional. Tenemos que darles herramientas. También hay que trabajar en equipo en esta parte. Hay que ayudarle al paciente a encontrar cuál ha sido el origen de su desequilibrio, que puede ser desde una reacción que ha generado el propio organismo, que ha buscado una solución biológica a su problema, o que haya una cicatriz interferente o que haya un problema afectivo, y todo esto está generando una disrupción en su salud. Creo que hay que ir al origen. Y todo esto con coherencia y sentido común. Y ya para terminar, un par de diapositivas y ya está. Si me puedes pasar la siguiente, por favor. Simplemente pues comentar que bueno, esta forma de trabajar con esta pirámide es una especie de ruta, una especie de camino en el que les hago ver a los pacientes que la salud no es un estado, es un camino, es un estilo de. Para ello tenemos que volver al cuerpo, todo esto tiene que ver con volver a estar presente, con recuperar nuestras sensaciones, con ser capaz de volver a escuchar a nuestro organismo. Y para eso yo lo trabajo de forma escalonada, de 360 grados, evitando el farmacocentrismo en el que nos hemos sumido en la medicina convencional. Hay muchísimas terapias más naturales que también son muy eficientes y que generan menos efectos secundarios, menos iatrogenia y que son respetuosos con el organismo. Y esto genera también mucha salud. Entonces, para mí eso es súper importante, además de empoderar al paciente, hacerle responsable para que recupere las riendas de su salud. No buscando la pastilla mágica que le quite los problemas, sino que genere cambios en sus hábitos de vida, y para eso necesita constancia, consciencia y paciencia. Y bueno, ya la última diapositiva simplemente era para que entendierais que, ¿me puedes pasar la diapositiva? Que esto no son solamente lucubraciones mías, que yo en el momento en el que me di cuenta que otro tipo de medicina era posible, cogí las maletas y me fui a verlo, y os aseguro que hay muchos lugares en el mundo donde se está haciendo otro tipo de medicina y otro tipo de enfoques
hospitalarios, clínicos, y que hoy por hoy, aunque yo no lo pueda ejercer aquí en una clínica, desde luego mi granito de arena lo hago con mis pacientes. Así que, bueno, espero que os ayude también un poquito a generar un poquito de cambios en vuestras consultas. Muchas gracias.